Precisamente para continuar, yo le doy la bienvenida a la comunicadora social, columnista, conferencista y vocera del movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres, Angie Contreras. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Gabriel, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. A bote pronto, ¿qué te dicen las cifras, sobre todo en el tema de la disminución de los delitos contra la mujer que se dieron a conocer el día de hoy? ¿Qué lectura te dan, Angie? Pues a mí me da una lectura muy diferente a lo que están planteando justamente por parte de las autoridades, porque no podemos tratar el tema de feminicidio únicamente y aplaudir que ya disminuyó porque un mes la cantidad de feminicidios fueron menos, Sí. porque también tenemos pues otros datos, ¿no? A ver, de julio a agosto de este año hubo un aumento del 58% y ahora en las cifras de septiembre hubo una disminución. No podemos verlo como casos aislados, me queda claro, porque además en lo que va de la gestión actual de este gobierno federal ha habido 762 asesinatos violentos, lo que da un total de 16 asesinatos al día en lo que va de esta administración. Y además pensando que dependiendo del estado en el que estemos hablando, es como se dan los tipos de asesinatos. Sobre todo si hay un tema con el crimen organizado, si hay un tema más frecuente, por ejemplo, con tema de violencia intrafamiliar, si hay un tema de uso de armas, Sí. si es con armas blancas. O sea, no podemos considerar y aplaudir que es un triunfo que un mes haya bajado los feminicidios Claro. porque se reportaron menos. Y además, otro factor muy importante, que es esta cifra que no se denuncia. Es decir, ¿cuántos casos de violencia, únicamente pensando en violencia, no se hablan y no se denuncian porque las autoridades no les creen a las víctimas, porque se desconocen las formas de acercarse justamente? Y algo importante que omitimos es una cosa es las carpetas de investigación que se abren, otra cosa es cuántas llevan todo este proceso y cuántas al final terminan en sentencias. Ese es un dato muy importante. Porque una cosa es que nos digan, han abierto tantas carpetas, es decir, inician el procedimiento, y otra cosa es las que terminan en sentencia. Es decir, hay una Claro. justicia, vamos a decirlo así, y ahí es donde hay una cifra que falta, porque solamente el 0.5% de las carpetas abiertas terminan en sentencia. Entonces, eso no son cifras Claro. con las que podamos aplaudir y decir, ay. Angie, ¿tú coincidirías que esta lectura es una lectura parcial de la realidad que pretende atender el gobierno federal en el tema de los delitos contra la mujer, enfocándonos al feminicidio, Angie? Claro, totalmente. Es que están omitiendo muchísimos factores. Primero, de ver qué pasa en cada estado. Y segundo, no estamos omitiendo justamente o aplaudiendo a partir de cifras de un mes, sin tener todos estos contextos que justamente nos ayuden a entender la situación que está pasando. Y además, aplaudir que un mes disminuyó, pues la verdad es que no es muy aplaudible que No, digamos. O sea, ¿qué es lo que pasó en no es agosto, por tendencia ejemplo? Que hubo un tampoco. aumento. Exacto, no es tendencia, es una forma de decirnos sí que bueno que un mes no hubo tantos, claro, se aplaude, pero no podemos pensar que esa cifra es la realidad de la que estamos viviendo. Oye, ¿qué lectura te da? ¿Qué ha detonado pues esto que de alguna manera al final de cuentas siento y percibo que está chocando los datos del gobierno federal, bien dices, de un mes nada más, pero al final de cuentas la violencia en contra de la mujer ahí está expresada, llámese en violaciones o feminicidio o violencia, es decir, la violencia ahí está vista desde distintas perspectivas e intensidad, ahí está. ¿Qué ha detonado esta violencia feminicida? ¿Cómo lo consideran ustedes? Hay muchos factores. Primero, que seguimos hablando de un estado de impunidad, un estado que no crea a las denunciantes. Eso es muy importante porque entonces no se denuncia y no se busca justamente los mecanismos de acompañamiento de la prevención. Otro tema muy importante es que se ha dejado de lado el tema de la prevención, pensando en la prevención desde la educación, desde la igualdad y la forma de relacionarnos sin reproducir justamente violencia. El tema también del acceso que hay justamente a estos mecanismos. Por ejemplo, poder tener una persona que te defensora, el acompañamiento psicológico. Y al no existir todos estos diferentes variables, entonces no hay este acercamiento. Pero también justamente se sigue esta creencia, se sigue dudando de lo que dicen. Y no solamente lo vemos por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad. Una mujer que habla y denuncia, pues no se le va a creer. Pero además va a haber una revictimización.
¿no? De decir, es que fue su culpa, porque se comportó de cierta forma, porque vestía de esta forma. Y eso desmotiva. Sí. No van a querer hablar, ¿por qué? Porque si no me estás creyendo. Pero también yo creo que algo muy importante es que se ha dejado de lado la prevención. Todo delito de feminicidio es prevenible. Y esto va de dos caminos. Primero, lo que como sociedad podemos hacer, pero también las medidas efectivas y puntuales que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, si una mujer va a denunciar, tienes que poner estos mecanismos para prevenir un posible feminicidio, sobre todo la tentativa de feminicidio. Conocemos varios casos en donde se dio el feminicidio aunque había ya una denuncia previa. Es decir, ¿por qué no se está implementando esos mecanismos rápidos para prevenir? Porque son prevenibles los feminicidios, pero implica toda una movilización por parte del Estado, ¿no? Y entonces, pensando en todos estos factores, contextos, vemos un incremento. Veo, bueno, ya adelantabas parte de la respuesta a la pregunta que te quería hacer, sobre todo si es que existiría una política integral que pueda acompañar o atender sobre todo las causas de la violencia en contra de la mujer. Mucho se habló durante el confinamiento, esto de la violencia doméstica o la violencia familiar. Ya venimos saliendo de ese confinamiento, ya en muchos semáforos en verde, ya estamos saliendo, pero me parece que la espinita ahí quedó. Sin embargo, pues parece que no hay una coordinación o no hay una política integral, digamos, para atender en este caso a profundidad la raíz de la violencia feminicida. No sé si coincidas con esto, Angie. Totalmente, hay muchas acciones, o sea, hay muchos programas, hay muchas políticas, hay muchas campañas, pero no están funcionando de manera integral, que justamente es lo que tú decías, hace falta cómo lo integramos para atender la problemática de raíz. Porque volvemos a eso, se buscan estas campañas, haz de cuenta que quieren quitar la hierba mala, que es lo que se ve, lo de encimita, pero no jalas la raíz de fondo. La raíz de fondo es lo que permite y lo que sigue haciendo que se sigan dando y repitiendo estos problemas de violencia, que además empiezan con prácticas tan pequeñas como lo es la violencia en el noviazgo. Y que no atendemos la violencia del noviazgo porque entonces creemos que las y los adolescentes tienen que relacionarse también de forma violenta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las llamadas a 911? También es una llamada de qué está pasando con la violencia. Pero tampoco, porque luego dicen es que son llamadas falsas, ¿no? Y ahí volvemos entonces. Necesitamos pensar la violencia de manera estructural. La violencia feminicida no es así como de repente se dio y ya, no. Es estructural y eso implica que son el Estado, la sociedad, el sistema de justicia, ¿no? La escuela, los medios de comunicación, todos estos actores jugamos un papel muy importante. Y tenemos que ir viendo de manera coordinada cómo vamos a hacer para hablarles a las mujeres, pero también cómo le vamos a hablar a los hombres, por ejemplo. Cómo le vamos a hablar a las infancias. Para entonces, de manera coordinada, empezar a aspirar a la prevención. La única forma en la que vamos a lograr erradicar estas prácticas de violencia es a partir de la prevención, pero va a ser a partir también de la educación. Sí, claro. Hablar del tema. Angie, pues te agradezco mucho esta charla, interesante esta perspectiva y sobre todo, bueno, muy coyuntural ante los números de esa realidad que dice tener el gobierno federal. Pues muchísimas gracias a Angie Contreras, comunicadora social, columnista, conferencista y vocera del movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Muchísimas gracias. Al contrario, Gabriel, a ti.